Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Ya estamos hoy avanzando con nuestra segunda clase. Hoy, que es 15 de julio del 2022, trabajaremos con el tema de ley de Coulomb. De Coulomb se escribe, ¿no? Pero se pronuncia Coulomb, por ejemplo. O Columbios, ¿verdad? Como les mencionaba el último día, pero mejor Coulomb. ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos hablando sobre lo que eran las ideas de la carga? Como la ganancia o la pérdida de electrones puede definir que un objeto se quede cargado. También definimos que si un objeto es neutro, se refiere a que tiene la misma cantidad de cargas negativas y cargas positivas. No tiene ningún excedente de cargas negativas o positivas. Y a eso se le llama que es neutro. Vimos también que vamos a clasificar los materiales en dos grupos principales para trabajarlos. Los materiales aislantes, en los cuales aíslan la carga, la permanecen en el punto donde se encuentran, y los conductores que mueven las cargas a lo largo de toda su superficie. Vimos que la carga se cuantifica mediante una ecuación, que se define que la carga es igual al número de partículas elementales multiplicado por la carga de esas partículas, que llamamos carga elemental, con un valor aproximado de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, que aquí pues no he colocado el coulomb. Y vimos un pequeño ejercicio de cómo calcular pues, un número de electrones que permite generar o obtener un coulomb. Entonces, vamos a seguir trabajando hoy, que es 15 de julio del 2022. Pasamos ahora con la ley de Coulomb. Muy bien. ¿Se recuerdan que ayer estábamos trabajando este experimento que llamamos experimento de Millikan, que permitió determinar cuál era el valor de las cargas elementales? Resulta que si nosotros tenemos una partícula con cargas positivas, o sea, le hemos quitado cargas negativas, al igual que una placa con carga que le hemos quitado las cargas negativas, esta gotita de aceite queda flotando sobre la placa que tiene carga positiva. Y dijimos que queda flotando porque se ha generado en él una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica depende de la carga que tengan cada una de las placas, siguiendo algo que se conoce como ley de los opuestos. La ley de los opuestos afirma que las cargas con mismo signo se repelen entre sí y las cargas con signos opuestos se atraen entre sí. Entonces lo voy a escribir. Cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Antes que prosiga, se me estaba olvidando una información importante. Ya está disponible el Moodle para que ustedes puedan incorporarse en este. Si ustedes revisan la corte académica para el segundo semestre, pues ya aparece allí también el curso de Física 2 y el de laboratorio. Entonces, pues para que puedan incorporarse, el código de matriculación está en la descripción del curso. Ya hay algunos compañeros que han ingresado. Pueden revisar. Por si no ubican la clave de matriculación, pues es fácil. Es Física 2, sección A, del segundo semestre del 2022. Esa es la clave de matriculación. Física 2A, F2A, SS de segundo semestre 2022. Esa es la clave de matriculación para el curso de Física 2. Y el laboratorio, pues es muy parecido. Solo hay que agregar Lab Física 2, sección B es aquí. Disculpen, sección B, segundo semestre 2022. Estoy equivocado yo, estoy hablando de otra sección. La clave para nosotros sería F2B, porque es la sección B, ¿no?
Segundo semestre 2022. Y para el laboratorio, pues simplemente le agregamos la palabra lab con primera mayúscula y dos minúsculas desde el mismo código. Fin del anuncio. Muy bien, las cargas del mismo signo se repelen y cargas del signo contrario se atraen. Muy bien, ahora sí. Ya visto esto, ya se sabía entonces que cargas con mismo signo, es decir, dos electrones o dos protones se atraían entre sí. Esa fuerza de atracción es la que permite que los electrones estén girando alrededor del núcleo, dado que aquí tenemos cargas positivas. Entonces, estas cargas negativas se encuentran girando debido a esa atracción que existe entre cargas opuestas de negativo y positivo. Ahora, la idea ahora es, ¿qué tan fuerte se logran atraer las cargas? Es allí donde aparece el científico, llamémoslo, Charles Agustín de Coulomb. Escribirlo aquí. Charles Coulomb, llamémoslo, sabía de que las cargas opuestas se atraen entre sí y que las cargas iguales se repelen entre sí. Entonces él quería saber qué tan fuerte era esa fuerza. Y resulta que ideó una manera de poder determinar cómo calcular esa fuerza. Él construyó algo que se conoce como una balanza de torsión. Una balanza de torsión funciona más o menos así, miren. Se colocan dos esferas en los extremos de una varilla metálicas. Unidas a un punto en común y que aquí tenía un medidor. Hagan de cuenta que como un transportador, ¿no? ¿Sí? Aquí colocaba el cero. Estas varillas eran lo suficientemente grandes como para que una pequeña variación de esto fuera medible en la balanza de torsión. Lo que hacía entonces era cargar esto de manera positiva. ¿Cómo lo cargaba de manera positiva? Pues ayer vimos, ¿se recuerdan? Que se calienta esto a grandes temperaturas y luego se bombardea con haces de luz para que las partículas de luz pues hagan que los electrones salgan disparados y así esto va a quedar únicamente con carga positiva. Y se le acerca un objeto con carga positiva también. Cuando estos dos objetos interactúan entre sí, entonces se repelen. Cuando esto se repele, gira, haciendo girar toda esta balanza de torsión, marcando aquí que existe un ángulo de rotación. Mediante este experimento, perdón un momento, solo quiero bajarle un poquito de brillo a esto, ahí está. Mediante este experimento, él logró determinar que la fuerza con la que se atraen o se repelen dos partículas o dos objetos con carga era proporcional, ¿sí? Proporcional a la magnitud de carga que tenía cada uno de los objetos que estábamos estudiando. Y variaba inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia. Es decir, a mayor distancia, menor fuerza, pero a mayor distancia cuadrática, ¿no? Y a mayor cargas, ¿verdad? A mayor valor del producto de las cargas, pues mayor es la fuerza. Finalmente, esto se logró construir como una ecuación agregando una constante. Constante que vamos a llamar constante eléctrica. Por carga 1 por carga 2 dividido la separación al cuadrado. A esta ecuación de aquí es a lo que se le conoce como la ley de Coulomb. ¿Sí? Esto lo hizo alrededor del siglo XVI, en los años de 1700 y algo. ¿Sí? Para esas fechas, pues ya se conocían las leyes de Newton, ya se sabía de que la fuerza se medía en newtons, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis dimensional aquí, la fuerza se mide en newtons, la constante es una constante que debe tener una unidad de medida. La carga, si ya vimos que se miden en Coulomb, la carga 1 se mediría entonces en Coulomb. La carga 2, pues también se mediría en Coulomb. Y todo esto dividido entre la unidad de medida, aquí me falta bien el cuadrado, me había dado cuenta de eso. La distancia al cuadrado, que sería metros cuadrados. Ahí estaría entonces, ¿verdad? ¿Cuál sería la unidad de medida que queda aquí dentro? ¿Con qué medimos esa constante eléctrica?
Pues para determinar cuál es la unidad de medida, pues simplemente vamos a despejar esta unidad de medida, pasando este metro cuadrado a multiplicar y este column por column, que sería column cuadrado, al otro lado a dividir. Quedando entonces la expresión newtons por metro cuadrado dividido column cuadrado. Esta es la unidad de medida de la constante eléctrica. La constante eléctrica se mide en newtons metros cuadrados sobre column cuadrado. La constante eléctrica, sub E, acuérdense que le vamos a poner ese símbolo sub E para poder diferenciarlas de una K que va a aparecer por allí. Entonces no vayan a olvidarlo porque nos podemos confundir después. Esta constante tiene un valor aproximadamente, vean, aproximadamente de 8.998 por 10 a la menos 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esa es la constante eléctrica de Coulomb. Incluso la podemos encontrar en el formulario, aquí donde aparecen las constantes comunes, ¿ven? Constantes comunes. Pues aparece la velocidad de la luz, aceleración de la gravedad, constante, presión atmosférica, densidad, masa de la Tierra, número de Avogadro, constante de Coulomb. 8.9, perdón, me equivoqué aquí, no. 8.987 es. Por eso, ¡ay! Yo le puse la menos 9, disculpen. 8.987. Estoy pensando en otra cosa. ¿Sí? 8.987 es aquí. Recuerda que era 8.9987. 8.987 entonces. Por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Ese es el valor de la constante eléctrica. Para fines prácticos, nosotros podemos aproximar muy bien la constante eléctrica. Las variaciones para resultados básicos, pues no es muy significante. Puedo escribir esto como 9, vean que este 8.9, pues se puede aproximar esto a 9, por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, por favor. Yo voy a preferir utilizar esta para los ejemplos que vamos a realizar. Entonces, por favor, vamos a usar esta. Si ustedes desean utilizar 8.987, pues esperaríamos que la fuerza no varíe mucho. Supónganse que a ustedes una fuerza les sale de 2.1 newtons, pues a mí me va a salir, por ejemplo, la fuerza es la fuerza es igual a 2.15. Pues 2.15 a 2.1 no va a haber mucha variación, ¿verdad? Mientras más grandes sean las fuerzas, pues por supuesto más variación va a haber, pero ya podemos utilizar potencias de 10 para hacer que las cifras significativas no tomen en cuenta esa variación. Entonces 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado será el valor de la constante que vamos a preferir. Debido a que la cantidad de carga que se van a manejar es muy pequeña, se van a utilizar prefijos. Entonces vamos a recordar aquí los prefijos. Los prefijos utilizan potencias de 10 que son múltiplos de 3. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un resultado que nos da 15 por 10 a la menos 3, es decir, con una potencia de 10 múltiplo de 3, yo puedo hacer o escribir esto, supónganse que esto sea en columns, ¿no? 15 por 10 a la menos 3 columns. Yo puedo reemplazar este por 10 a la menos 3 con un prefijo. ¿Cuál sería ese prefijo? Pues el prefijo para reemplazar el por 10 a la menos 3 es el mili. Usamos una M minúscula para escribir MC. ¿Qué significa MC? No significa metros column, significa milicolumn. Estamos 15 milicolumn. Es exactamente lo mismo escribir 15 por 10 a la menos 3 columns. Si yo tuviera 15 por 10 a la menos 6 columns, este resultado es equivalente a escribir 15 microcolumns. 15 por 10 a la menos 9 columns es lo mismo a escribir 15 nanocolumns. ¿Sí? Recuérdense el nombre, mili, micro, nano. Si tenemos 15 por 10 a la menos 12 columns, aquí sería 15 picocolumns. Y si no se me quedan, si no se les queda, pues aparece también en el formulario. En el formulario, en la primera parte, pues aparecen los prefijos para potencias de 10. Para la potencia 10 a la 12, o sea, por ejemplo, 15 por 10 a la 12, yo podría escribir 15 teracolumns, ¿verdad? Por ejemplo, los gigas, ¿no? Gigacolumn, teracolumn,
mega column aquí, ¿verdad? Sí, así como los discos duros de 15 gigas, que de 1 TB y todo eso, hace referencia a los prefijos en la cantidad de bytes que se pueden escribir. De bits creo que es, ¿no? De bytes mordida. Entonces, vean, por default 3 es kilo, con K minúscula, por favor, minúscula. 10 a la menos 2 se llama centi, y se utiliza en AC, por ejemplo, centímetros. Si yo escribo 15 centímetros, lo que estoy escribiendo podría ser también 15 por 10 a la menos 2 metros. Es lo mismo exactamente. Milímetros, ¿sí? Pongo, por ejemplo, 15 milímetros, que le decimos comúnmente, podría escribirse en metros como 15 por 10 a la menos 3 metros. Micro, nano, pico. Y había más que ya no se pudieron colocar en este apartado del formulario. Entonces vamos a preferir utilizar, o se van a dar cuenta que va a aparecer mucho el uso de prefijos. Entonces tomémoslos en cuenta, por favor. Los prefijos se utilizan únicamente con potencias de 10 que sean múltiplos de 3. Y en su calculadora, ustedes pueden utilizar la tecla que se encuentra arriba del 8. Bueno, si es que la tienen, si tienen una calculadora parecida a esta, ¿no? Que se llama ENG. Todas sus calculadoras, todas las calculadoras que existen tienen la tecla ENG. Por ejemplo, si yo escribo 1.25 por 10 a la menos 5, me aparece este resultado, pues yo pincho ENG y a ustedes automáticamente se les va a colocar en una potencia de 10 que es múltiplo de 3. Vean que si ponen, simplemente lo aproximan como potencia de 10, pues les va a aparecer aquí por 10 a la menos 5. Pero es exactamente escribir 12.5 por 10 a la menos 6. Es exactamente la misma expresión. Ahí está. O incluso, bueno, en esta calculadora, vean, aquí abajo, pues me permite a mí colocar de una vez en Ingeniería en el Sistema Internacional, dice la opción, ¿vean? Me parece de una vez 12.5 micro, ¿no? Me dice micro. ¿Micro qué? Pues dependiendo de la cantidad que yo, de la unidad que yo estoy trabajando. Metros, coulombs, newtons, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero pues, vamos a utilizar la tecla ENG para poder convertirlo a una potencia de 10. Muy bien, esa sería la idea. Entonces, la ley de Coulomb ya la podemos traducir como que la fuerza que se calcula es igual a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 dividido la separación al cuadrado entre estas cargas. Pero noten algo importante. Las cargas pueden ser positivas o negativas, según lo que vimos ayer. Van a ser negativas si tienen más cargas, más electrones, y van a ser positivas si tienen menos electrones. Acuérdense que lo que dicta la cantidad de carga depende de cuántos electrones ha ganado o ha perdido una partícula. Entonces, supónganse que nosotros tenemos dos partículas con carga. Una carga 1 que sea mayor que 0, o sea, una carga positiva, y una carga 2 que también sea mayor que 0. Si las dos cargas son mayores que 0, estoy hablando de que las dos cargas son positivas. Ahora, alguien que me pueda decir, por favor, ¿qué dijimos que pasaba si teníamos dos cargas positivas? ¿Se atraen o se repelen? ¿Alguien se recuerda? Se repelen. Se repelen. Se repelen, excelente. Entonces, vean, si las cargas son las dos positivas, entonces la fuerza tiene que ser repulsiva. Y noten algo, si esto es más y esto es más, aquí al cuadrado es más y esto es más por más por más por más me da más. Entonces yo esperaría que la fuerza sea mayor que 0, o sea, positiva, ¿no? Y sé entonces que la fuerza es repulsiva. ¿Qué pasaría si tenemos dos cargas negativas? Así, carga 1 es menor que 0 y carga 2 es menor que 0. Pues veamos, las fuerzas, aquí la constante es positiva, la carga es negativa, la otra carga es negativa y la distancia es positiva. Más por menos es menos, por menos es más y por más es más. O sea que la fuerza sigue siendo positiva. La fuerza es mayor que 0 y por lo tanto me sigue diciendo que la fuerza va a ser repulsiva. Entonces, si nosotros utilizamos los signos de la carga, tenemos que tomar en cuenta que el resultado de la fuerza, el signo de esa fuerza me va a definir únicamente si la fuerza es repulsiva o atractiva. ¿Y cómo voy a saber si es atractiva? Pues dijimos que si dos cargas son de signo opuesto, entonces se van a atraer. Entonces, si yo tengo aquí una carga 1 menor que 0 y una carga 2 mayor que 0, o una carga 1 mayor que 0 y una carga 2 menor que 0, es decir, una de las dos es positiva y la otra es negativa, veamos los signos. Aquí me quedaría más, menos, más, más. Más por menos es menos, por más es menos y por más es menos. O
Más, menos, más por más es más, por menos es menos y por más sigue dando menos. Por lo tanto, la fuerza va a ser menor que 0, indicándome entonces que la fuerza es atractiva. ¿Estamos? Entonces, cuando dos partículas con carga tienen un signos iguales, entonces esperaríamos que la fuerza sea positiva, indicándome de que la fuerza es repulsiva. Mientras que si las cargas tienen signos contrarios, la fuerza yo esperaría que sea negativa, indicándome que la fuerza es atractiva. Tomen en cuenta, por favor, que este signo de la fuerza únicamente me define si es atractiva o es repulsiva. No me indica si es, no me lo está diciendo como un vector, indicándome si es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Únicamente me está indicando si la fuerza es repulsiva o es atractiva, por favor. Tomen nota de eso. Les voy a colocar aquí un simbolito para que tomemos en cuenta de que ese signo de la fuerza es únicamente define si la fuerza es atracción o repulsión. Vamos a colocar aquí el signo de la fuerza. Es únicamente para indicar la atracción o repulsión entre cargas. ¿Estamos? Por eso es que yo en lo personal prefiero omitir el signo y pues identificar que si las cargas son iguales o son diferentes, pues ya poder definir si la carga es de atracción o es de repulsión. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta de momento? Muy bien. Entonces, hagamos nuestro primer ejemplo sobre la ley de Coulomb. Aquí está. A ver, el problema dice así. Dos esferas, cada una con una carga de 3 microcoulomb, están separadas a 20 milímetros. ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? Vean que el problema me dice cuál es la fuerza de repulsión. ¿Eso por qué? Porque cada una tiene una carga de 3 microcoulombs. ¿Vean? Estamos usando prefijos, microcoulombs. Muy bien. Y el problema lo que necesita es cuál es la fuerza. Vean que aquí me da la respuesta porque este problema es del libro de Tippens. Entonces, según la ley de Coulomb, la fuerza se calcula como la constante eléctrica multiplicada por la carga 1 multiplicada por la carga 2 y dividido todo esto entre la separación entre esas cargas al cuadrado. En este caso son dos esferas, en la que cada una tiene una carga de 3 microcoulombs. Yo podría escribir entonces aquí que la carga 1 es igual a la carga 2 y es de 3 microcoulombs. 3 microcoulombs, pues se puede escribir como 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y están separadas por 20 milímetros. La separación entre ellas es 20 milímetros. Puedo escribir esto en metros, sí. Mili es por 10 a la menos 3 metros. Entonces, ya puedo reemplazar datos en mi ecuación. La fuerza es la constante eléctrica que dijimos que le vamos a utilizar para facilidad, como 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga número 1 y la carga número 2, que ambas son de 3 microcoulombs. Entonces voy a escribir aquí 3 por 10 a la menos 6 coulombs al cuadrado, ¿verdad? Porque son la misma. Todo esto dividido entre la separación al cuadrado, que es de 20 milímetros, o sea, 20 por 10 a la menos 3 metros. Entonces voy a ingresar estos datos a mi calculadora y vamos a ver cuánto nos da. 9 por 10 a la 9, multiplicado por 3 por 10 a la menos 6, todo esto al cuadrado, y dividido entre 20 por 10 a la menos 3. Solo que esto era al cuadrado. 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y veamos qué me da. Que la fuerza es igual a 202.5. No, nada que por 10, nada. Newtons. Ahí tengo entonces el valor de la fuerza. Noten que el análisis dimensional me dice que coulomb cuadrado se cancelaría con este. Y este metro, que aquí no le puse al cuadrado, por cierto. Espero haberlo puesto en la calculadora.
Así sí lo puse. Bien, el metro cuadrado se cancela con el metro cuadrado y column cuadrado con column cuadrado, y es por eso que obtengo yo como resultado el Newton. Entonces la fuerza es de 202.5 newtons, tal como el problema lo proporciona. Si me explico, chicos, ¿hay alguna pregunta con estos problemas? No hice por el momento. Gracias, mi amable. Vamos con el ejemplo 2. A ver, el problema dice así. Una carga de 60 nanocoulombs positiva, vean, se localiza 80 milímetros arriba de una carga de menos 40 nanocoulombs. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50 nanocoulombs colocada a 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40 nanocoulombs en dirección horizontal? Imagínense qué intenso, ¿no? Otra vez. Una carga de 60 nanocoulombs. Dice, ¿no? Entonces voy a dibujar una carga de 60 nanocoulombs. Voy a suponer que esta es la carga de 60 nanocoulombs. ¿Sí? Esta es la carga de 60 nanocoulombs. Se localiza 80 milímetros arriba de una carga de menos 40 nanocoulombs. O sea, esta carga está arriba de una carga de menos 40 nanocoulombs. ¿Bien? Menos 40 nanocoulombs entonces. Y se encuentra, dice, a 80 milímetros. Entonces voy a dibujar por aquí esa otra carga. Sí, ahí tengo las dos cargas entonces, que están separadas, según lo que el problema indica, 80 milímetros. Muy bien, entonces voy a colocar aquí, que de aquí para acá hay 80 milímetros. Ahí estamos. Una carga es de 60 nanocoulombs, entonces voy a poner aquí es más 60 nanocoulombs. Y la de aquí abajo es de menos 40 nanocoulombs. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50? O sea, otra diferente de estas. Colocada a 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40. 45 milímetros a la derecha. Entonces voy a ubicar aquí una carga de menos 50 nanocoulombs. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, más o menos, por acá, tendríamos esa carga de menos 50 nanocoulombs, que está a 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40. Pero ¿y por qué el problema me está hablando de una fuerza resultante? Está hablando de una fuerza resultante porque tenemos un conjunto de cargas y cada par de cargas se está generando fuerzas entre sí. Es decir, estas dos interactúan generándose fuerzas entre ellas. Y también estas dos interactúan generándose fuerzas entre ellas. Como yo quiero saber la fuerza que esta resiste, yo voy a entonces interactuar esta con la primera, o la de arriba, y esta con la segunda. Y voy a calcular la fuerza de interacción de cada una de estas. Entonces vamos a colocar esto por aquí. Ahí está. Y vamos a unir estas cargas más o menos así. Estas solo son líneas que me van a permitir determinar la distancia, ¿no? Vamos a esto. Ahí está. Aquí tenemos bien, entonces, la separación entre estas es de 80 milímetros, la separación entre estas es 45, y aquí necesito la separación entre estas. Pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para determinar esta distancia. Entonces aquí me quedaría la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 45 al cuadrado. Esto en milímetros. Veamos aproximadamente cuánto es. Raíz de 80 al cuadrado más 45 al cuadrado.
Me da como resultado 91, dejémoslo como 5 raíz de 37. Imagínense, ¿no? 5 raíz de 337, o 300, sí. 337 milímetros. Ahí está, esa es la distancia. Bueno, entonces voy a nombrar las cargas. Voy a nombrar esta la carga 1. Voy a nombrar a esta la carga 2. Y voy a nombrar a esta la carga 3. Y vamos a ver cómo se verá afectada por las fuerzas. Me van a ayudar ustedes un poquito aquí, por favor. A ver, estas dos cargas, vean, ambas son negativas. Si las dos son negativas, entonces la fuerza que recibe esta sería una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción. ¿Qué creen ustedes? De repulsión. Repulsión. Repulsiva. Muy bien. De repulsión, exacto, es una fuerza repulsiva. Entonces esta haría que esta carga de menos 50 se mueva en esta dirección. Vamos a llamar entonces esta la fuerza 2-3. ¿Por qué fuerza 2-3? Porque es la fuerza que se relaciona entre la carga 2 y la carga 3. ¿Sí? Muy bien, ahora miremos estas dos. Estas dos cargas tienen signos opuestos. Entonces, ¿la fuerza sería atractiva o repulsiva? Atractivo. Muy bien, atractiva. Entonces, yo voy a colocar aquí esta fuerza, esta línea, esta flecha, este vector, indicando que aquí tendríamos la fuerza 1-3, indicando de que es la relación entre las fuerzas, entre las cargas 1 y la carga 3. Entonces vean que esta carga de aquí está soportando dos fuerzas. Y al estar dos fuerzas, pues yo tengo que determinar cuál es esa fuerza resultante, que es lo que el problema me pide aquí. ¿Cuál es la fuerza resultante? Para calcular la fuerza resultante, pues yo tengo que sumar estos dos vectores. Recuérdense que las fuerzas son vectores y por lo tanto realizar una suma vectorial. Vamos a hablar de eso entonces en un momento. Primeramente calculemos entonces el valor de cada una de las fuerzas. Calculemos el valor de la fuerza 1-3. La fuerza 1-3 sería la constante eléctrica por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 y dividido la separación entre estas al cuadrado. Como ya tengo los valores aquí, ven, la separación entre la carga 1 y 3, pues ya sé que es de 5 raíz de 337 milímetros. La constante eléctrica pues es 9 por 10 a la 9, la carga 1 es de 60 nanocoulombs, la carga 2 es de menos 50 nanocoulombs, pero voy a omitir los signos porque yo ya sé que la fuerza es atractiva, entonces no necesito con el signo determinar si esta fuerza es atractiva o no. Entonces es 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 1, que dijimos que era de 60 nanocoulombs. 60 nanocoulombs. Recuérdense que nano es por 10 a la menos 9, ¿no? Vamos a ponerlo aquí mejor. Por 10 a la menos 9 coulombs, multiplicado por la otra carga que es de menos 50, pero ya dije que voy a omitir los signos porque yo ya sé que la fuerza es repulsiva, por 10 a la menos 9 coulombs. Y dividido esto entre la separación al cuadrado. Ya vimos que la separación es de 5 raíz de 337 milímetros. Entonces, 5 raíz de 337 por 10 a la menos 3, porque es milímetros al cuadrado. Miremos entonces cuánto me va a dar este valor. Vamos a ingresar a nuestra calculadora. Me quedaría 9 por 10 a la 9, multiplicado por 60 por 10 a la menos 9, multiplicado por 50 por 10 a la menos 9, dividido entre 5 raíz de 337 por 10 a la menos 3. Por 10 elevado a la menos 3, ahí está, al cuadrado. Y veamos cuánto me da esto, si lo hice bien. Me da un valor de, pongámoslo en modo ingeniería, ¿eh? 3.205, vamos a poner así, 3.205 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí tengo el valor de la fuerza de atracción entre la carga 1 y 3. Vamos a hacer lo mismo ahora para calcular la fuerza ahora entre la carga 2 y 3. Vamos a subir esto un poquito. Ahí está, ahí queda bien. Calculemos ahora entonces la fuerza 2, 3, que dijimos que sería la constante eléctrica por la carga 2
por la carga 3 dividido la separación al cuadrado. En este caso, entonces, la constante eléctrica sigue siendo 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga 2, que es de menos 40, pero ya dije que omito los signos, 40 por 10 a la menos 9 coulombs, multiplicado por la carga 3, que es de 50 por 10 a la menos 9 coulombs. Y todo esto dividido entre la separación entre esas cargas al cuadrado, que este es de 45 milímetros. 45 por 10 a la menos 3, que es milímetros al cuadrado. Veamos cuánto me va a dar este valor. Entonces aquí me quedaría 9 por 10 a la 9 multiplicado por 40 por 10 a la menos 9 multiplicado por 50 por 10 a la menos 9 y dividido entre 45 por 10 a la menos 3. Todo esto al cuadrado. Y ahí está el valor o de ingeniería. Recuerden que es esto, ¿no? 8.889. Entonces aquí voy a colocar 8.889 por 10 a la menos 3 newtons. Ahí tengo entonces las fuerzas que se están generando en esa carga. Voy a dibujar ahora entonces por acá esa carga. Vamos a dibujarla un poquito más grande. Y voy a colocar aquí las fuerzas a las que está siendo sometida. Ahí estamos. Dijimos que tenemos una fuerza, vamos a ver, aplicada en esta dirección de 3.205. 3.205 por 10 a la menos 3 newtons. Y tenemos una fuerza aplicada en esta dirección de 8.889. 8.889 por 10 a la menos 3 newtons. Y necesito ahora determinar la fuerza resultante. Para determinar la fuerza resultante, pues necesito la ubicación del ángulo de esta fuerza que no está aplicando ni horizontal ni verticalmente. Ahí está. Es decir, necesito este ángulo. Miren. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Pues fácil. Para calcular ese ángulo, pues simplemente utilizo las relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo que encontramos aquí. Entonces, si notan, el opuesto es 80 milímetros y el adyacente es 45 milímetros y puedo calcular ese ángulo usando la tangente inversa. Colocarle aquí entonces que el ángulo es igual a la tangente inversa de 80 milímetros dividido 45 milímetros. Veamos aproximadamente de cuánto es este ángulo. Vamos a ver. Tangente inversa de 80 sobre 45. Yo tengo de qué es, no, pero grados. Ahí está. 60.64 grados aproximadamente. 60.64 grados. Esa es la ubicación, el valor de nuestro ángulo. Entonces ahora sí, como llamamos a esta la fuerza 1,3 y a esta la fuerza 2,3, pues sumemos los vectores. Para sumar los vectores, para sumar vectores de coherencia de su física básica, vamos a determinar las componentes de las fuerzas. Entonces voy a determinar aquí la fuerza 1,3 en X, que sería 8.889 por 10 a la menos 3, multiplicado por el coseno de ese ángulo, que es de 60.64 grados. Voy a calcular aquí la fuerza 1,3 en Y. Ah, bueno, solo notemos que la componente en X estaría en el lado negativo de nuestro marco de referencia que hemos colocado, ¿verdad? Por eso le voy a colocar aquí un signo negativo. La fuerza 1,3 en Y sería de 8.88, 9 por 10 a la menos 3, multiplicado por el seno de 60.64 grados. Veamos cuánto me da cada uno de estos valores. Menos 8.889 por 10 a la menos 3,
multiplicado por el coseno de 60.64. Y esto me da este valor. En modo ingeniería, pues sería de menos 4.358 por 10 a la menos 3. Y calculemos ahora el de 8.889 por 10 a la menos 3 multiplicado por el seno de 60.64. Y me da de 7.747 por 10 a la menos 3 newtons. Newton por acá y newton por acá. Noten que la fuerza 2.3 en X, pues es la totalidad de la fuerza, 3.205 por 10 a la menos 3 newtons. Y la fuerza 2.3 en Y es 0. ¿Por qué la fuerza 2.3 en Y es 0? Porque no hay ninguna de partes de esta fuerza que se esté aplicando sobre el eje Y, ¿verdad? Únicamente se está aplicando en el eje X. Por eso es que afirmo con total seguridad de que la fuerza es únicamente en el eje X. Ahora, como ya tengo las componentes, pues debo sumar ahora, hacer la suma de las fuerzas en X y hacer la suma de las fuerzas en Y. La suma de estas fuerzas en X pues sería la fuerza esta de aquí más esta fuerza de por acá. Entonces sumémosla. Menos 4.358 más 3.205. Disculpe, Dígame. yo creo que la tomó al revés las fuerzas, porque la de ¿De verdad? 3.2 es la de la carga 1 y la 3. O yo No me estoy diga. equivocada, no sé. Pues Inge, Inge, y otra cosa, sí, no pues yo sé, tomé al revés las fuerzas, pues. Sí, es cierto. Tienen ahí fuerza sí, 1.3. sí, Esa es la verdad, muchas gracias. Entonces yo las tomé al revés, muy amables. Vamos a cambiarlas. Esta por aquí. Y esta por acá. Y eso estaría mal, ¿verdad? sí, 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 ¿Verdad? Aquí sería entonces 3.205 por 10 a la menos 3 y 3.205 por 10 a la menos 3. Y este sería el 8.889. Gracias por avisarme, muy amables. 8.889 por 10 a la menos 3. Ahí está. Gracias. Entonces voy a corregir. 3.205 por 10 a la menos 3 por el coseno de 60.64. Ahí está. Este sería entonces de 1.571. 1.571. Y este sería de 2.793. 2.793. Ahí está, muchas gracias por avisarme, ¿verdad? Que todavía lo logramos corregir, creo que con tiempo. 1.571 más 8.889. Y me da aquí 7.318 por 10 a la menos 3 newtons. Y la otra, pues es simplemente la suma de 2.793 más 0. Entonces es 2.793 por 10 a la menos 3 newtons. Ahora, para calcular la magnitud de la fuerza resultante, pues tenemos que calcular esa magnitud. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo que la fuerza es igual a la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Recuerden, ¿no? O la suma de las fuerzas en X, en este caso, de las componentes en X, o la suma de las X al cuadrado más la suma de las Y al cuadrado, o la fuerza resultante en X, podríamos llamar a esta la fuerza en X y a esto la fuerza en Y resultante, ¿no? Entonces, la simbología puede ser de muchas formas. Entonces, la magnitud de aquí sería la raíz cuadrada de 7.318 al cuadrado más 2.393 al cuadrado. Si voy bien con todo. Y entonces la fuerza resultante sería de 7.83 por 10 a la menos 3
newtons. Ahí tengo la magnitud. Me hace falta el ángulo. ¿Y por qué tengo que calcular el ángulo? Porque el problema no me pide simplemente la magnitud de la fuerza, sino me pide la fuerza resultante. Cuando el problema me pide la magnitud, pues simplemente sería esto. Pero como me pide la fuerza, tengo que tener tanto la magnitud como la dirección. ¿Y cómo calculo la dirección? Pues lo represento en forma de ángulo. El ángulo sería la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en Y, o fuerza resultante en Y, o fuerza resultante en X, como prefieran decirle. En este caso, entonces la tangente inversa de las fuerzas en Y, que sería de 2.793, y la fuerza en X, 2.793, o 2.793, ahora sí, y 7.318. Y me queda que ese ángulo es de 20.88, 20.89. O podemos aproximarlo a 20.9 grados. ¿Sí? Vean de que entonces el ángulo, la dirección a la que se movería sería esta dirección de aquí, ¿no? Entre estas dos fuerzas de aquí. Por lo tanto, yo sé que este 20.9 grados pues es medido respecto a esta horizontal. Y entonces aquí tendríamos nosotros la magnitud de la fuerza y la dirección de la fuerza resultante sobre esta carga cuando esté exactamente en este punto. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? Ven que hemos repasado un poquito de la suma de vectores, ¿no? Lo que aprendieron en física básica hace ya algún tiempo. Si van en limpio, sería algo que empezaron a ver hace un año prácticamente, ¿no? Que la suma de vectores y todo eso de la física. Espero que se hayan recordado, y si no, pues ya hay que leer un poquito más para desempolvar ideas. Ya hagan física básica, ¿no? Entonces sí lo saben hacer. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, solo, perdón, podría poner ¿Bien? otra vez los códigos de Moodle, perdón, que no los alcancé a apuntar. Claro, no hay Disculpe. problema. El de física 2 del curso es física 2B, porque estamos en la sección B. Segundo semestre 2022. Y el de laboratorio es la física 2B, segundo semestre 2022. Yo creo que usted tiene ganado ya el laboratorio, Jonathan, ¿no? Sí, Inge, yo sí. Ese sí. Ah, sí, Solo ¿verdad? sería el curso. Entonces, solo el curso. Sí, solo el curso. Pero igual, gracias, perdón que la haya. No se Gracias, preocupe. muy amable. No se preocupe. Muy bien, chicos, entonces, si no hay dudas, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Recuérdense que la ley de Coulomb nos permite entonces determinar la fuerza entre un par de partículas con carga. Ya en el Moodle les voy a activar un ejercicio que ustedes van a tener que resolver usando la ecuación que aprendimos el día de hoy. La entrega de este ejercicio es hasta hoy a la medianoche. Espero que pasen un buen día y nos miraríamos el día lunes para continuar con nuestro contenido de curso. Cuídense mucho. Buenos días, Inge. Audio Jungle.